14 de febrero de 1982, disertada por el honorable Sotela, doctor David Ferriz Olivares, desde el Santo Templo Central de la Gran Fraternidad Universal en Caracas, Venezuela. A petición de dos personas que asistieron al Centro de Estudios de Avanzada uno de estos domingos, en que tratamos acerca de la montaña el Cerven Matterhorn, es decir, o Cervan Matterhorn, en ocasión del cuadro que hizo el Sublime Maestre de una de las más preciosas y significativas montañas del mundo, y que por la gracia de Dios pudimos visitar. En primer lugar, descubrir el cuadro de él y haberlo podido retratar en Europa, y enseguida hacer toda la intención de que en nuestro viaje por las rutas del Sublime Maestre en Europa pudiéramos ir a ese lugar que él pintó y ojalá ubicarnos desde donde él lo reprodujo. Así fue, y gracias a Dios pudimos hacerlo un año después, en nuestro segundo viaje a Europa, acompañado de unos cuantos hermanos, o mejor dicho, de casi todos los hermanos que acompañaron en el viaje desde Venezuela y otros países. Y realmente pudimos en cierto modo encontrarnos en ese lugar. Recorrimos varios kilómetros, caminamos incansablemente. Digo incansablemente porque algunos de los hermanos que nos acompañaban ya estaban cansados. Y ahí nos integramos a esa experiencia maravillosa. Nos ubicamos en el sitio hipotético donde estuvo el Sublime Maestre pintando este cuadro que ustedes están contemplando aquí en el Santo Templo Central y que ya han visto en la exposición realizada durante la Semana del Maestro. Sin embargo, como todo lo referente al Sublime Maestre, como todo aquello que representa su obra inconmensurable, su obra escrita y su obra pictórica, aparte de esa experiencia intensa e inolvidable, habríamos de ir encontrando cada vez más alrededor del Cerván, de esa montaña, nuevos y nuevos descubrimientos. Ha llegado a nuestras manos, por obra de un hermano a quien le agradezco que se preocupa de acercar al maestro algunas obras que puedan ser interesantes, que tiene esa sensibilidad.
Una obra en que precisamente su portada, la portada, está precisamente el ser Notre-Dame, titulada La montaña y el hombre, de Georges Saunier. Aquí podemos observar, como ya lo observamos allá en cuerpo presente, cómo el sublime maestre estiliza la montaña, no la reproduce exactamente como es, sino que la estiliza hacia la búsqueda del infinito. Pero al mismo tiempo, la primera circunstancia que hace detenernos hacia nuevos horizontes es la traducción del Cervano, que es la montaña del ciervo, del cervino. Cervino es la traducción. Cuando penetramos sus páginas, en que claro, él trata de algunas otras montañas, pero le dedica al cervino un gran capítulo. Cuando lo leímos, teníamos cosas muy importantes que hacer en ese instante, pero fuimos arrebatados por la luz de su lectura, por el verdadero simbolismo que se encuentra en ello, y que es iluminador. Y entonces está unido a uno de los pasajes de la historia de la montaña del ciervo. Los dos hombres, quizás los dos más grandes alpinistas que haya tenido Europa, en cierto sentido, y que consagraron su vida a la montaña, a ascender esta montaña. Uno de ellos, Edward Whymper, escritor inglés, y otro, Jean-Marie Carrel, francés, completamente diferente al escritor inglés. Carrel como guía, que era de la montaña, y quien anhelaba subirla. Y Edward Whymper, que había ya subido grandes montañas, e inclusive después de haber subido el Cervino, todavía había de ser el primer montañista que subiera nada menos que al Chimborazo, la montaña de Bolívar. De tal manera que esos dos grandes hombres, cómo fueron rechazados durante 16 veces por la montaña, cómo aquello que se consideraba inaccesible no los desanimaba nunca, y unas veces uno por un lado y otro por otro habrían de llegar después de muchos años a que una misma semana habría de conquistarla ambos. Cómo alrededor de ellos su vida se cifraba en aquella montaña magnética, atrayente, imponente, tan elevada,
y cómo después de que muchas veces se abandonaron el uno al otro, siempre había en el fondo un reconocimiento. Y por fin, en una ocasión grandemente favorable, en que Carrel consiguió un grupo de personas y todo se acomodaba para que por fin él escalara la montaña después de haberla intentado solo y con Whimpler por diversos lados, se lanza en esa ocasión favorable y Whimpler, considerando que Jean-Marie Carrel ya iba a alcanzarla en esa ocasión tan favorable, sintió el estímulo de hacía 16 años y reunió personas como fuera. Entre ellas, claro, todos montañistas. Y entre ellos, uno que era un novato. Y que iba a ser el que iba a iniciar el drama que iba a surgir. El novato que iba a arrastrar a los demás. Carrel subió por un lado del monte del Cervino y Whimpler comenzó su ascenso valeroso por el otro. Y Whimpler, tan heroico, tan filósofo, habría de llegar el primero. Después de muchos esfuerzos y muchos contratiempos, alcanza a llegar el primero. Y permanece con los suyos en aquella cumbre más de una hora, no recuerdo qué tiempo, contemplando aquello, ¿verdad? Aquella meseta que está en la última puntita del Cervano. Y desde allí le hacen la seña a Carrel que ya se estaba acercando y que se había encontrado con una parte casi completamente inaccesible. Entonces Carrel, al ver que ya había llegado Edward Whimpler, y ante la imposibilidad de seguir subiendo, regresó. ¿Pero a qué regresó? A mejorar su equipo y a variar un poquito su ruta, para que a los 3 o 4 días volver a subir y alcanzar la cumbre, alcanzar esa experiencia maravillosa. Pero mientras tanto, ¿qué ocurrió? Edward Whimpler comienza a descender con los suyos y el novato, siempre el novato, como iban atados a una sola cuerda, como es lógico, imagínense, en un lugar sencillo, en un lugar insignificante, en un lugar que representaba una tontería resbalarse. Se resbala el novato, arrastra a 4 de ellos, a uno de apellido Droz, que era un jorobadito y que era el máximo acompañante de Whimpler después de Carrel,
y que su misma forma de jorobadito le ayudaba muchas veces a ponerse entre las peñas, que era admirable. Y entonces la cuerda, por el hecho de que Humpler no había cuidado de que fuera una cuerda completamente nueva, sino que por el anhelo de subir cuanto antes, no había revisado que era una cuerda ligeramente debilitada. Ante el despeñarse los 4 primeros, que ya iban a arrastrar a los otros 3, la cuerda en una comisura de un peñasco se corta, y entonces aquellos 4 caen irremisiblemente a una altura de 1200 metros. Los otros 3 se salvan, Humpler entre ellos. Y entonces fue el penoso descenso de ellos 3 en busca de donde habían caído sus compañeros. Y cuando los divisaron, por fin que los encontraron a 1200 metros abajo, muy esparcidos, por supuesto, y ya, por supuesto, todos habiendo fenecido, en el cielo se presentó un fenómeno meteorológico que ocurría muy pocas veces, pero que ocurrió en ese momento junto de la montaña, y que fue una gran cruz que se presentó. Nosotros, cuando estuvimos hasta la parte de la nieve que actualmente es posible visitar en el monte del Cervino, pudimos observar como en medio un fenómeno muy curioso, y es que había una nube, una nubecilla que nos impedía retratarlo, y esa nube, durante las horas que nosotros nos encontramos, no se movía del sitio. Era una cosa curiosa, porque como en una montaña tan alta, llena de corrientes de aire, por supuesto, se mantienen esos fenómenos atmosféricos. Por cierto, que había un japonés que estaba desde la mañana, mucho antes de que nosotros llegáramos, queriendo tomar una foto, y estaba esperando. Veía que ya se aproximaba la nube más hacia nosotros, y entonces ya quedaba, probablemente se iba a despejar. Él se animaba, se ponía alerta, pero luego la nube velaba. Entonces, cuando describe Saunier el fenómeno de esa cruz, en ese momento tan significativo, indudablemente que parecía un lenguaje del cielo, parecía como una respuesta de la montaña. Los 2 compañeros de Humpler, después de haber ya dirigidos pues más hacia abajo en busca de las autoridades, en fin, iban con una conversación muy material, con conversaciones muy inadecuadas. Humpler en algún libro se quejó de ello. No tenían ellos ese amor, esa comprensión, esa identificación con esa montaña. Por supuesto que todo esto nos recuerda que el sublime maestre señalaba que en el paso del geomagnetismo del Asia a América del Sur,
ese magnetismo había comenzado a aumentar y había pasado precisamente por los Alpes suizos y franceses, por los Alpes en general. De tal manera que estos hombres, que con un afán de deporte en un principio, iban entregando sus vidas, iban teniendo vivencias de integración a la montaña, vivieron intensamente aquello. Y mientras Carrel subía por el otro lado, 3 o 4 días después, Huimper bajaba a avisar al pueblo las cosas que habían pasado y vivía el momento trágico. El público, los periodistas, la masa que nunca falta, con su psicología del rumor, comenzaron a pedir que se investigara por qué 4 habían muerto y no los 7. Si estaban unidos por una misma cuerda. Pensaban que uno de los compañeros de Huimper había cortado la cuerda. Esto se volvió una materia de escándalo en toda Europa, de investigación, y vino para Huimper, como quien dice, un drama. Tener que ir a declarar a las autoridades, pero su figura sólida y enhiesta no se alteraba ante ello, y todos hablaban bien de él. Él no era el inculpado, pero hubo un detalle. Entre las declaratorias se expresaron el sentido de que la cuerda que había llevado Huimper no era nueva y había sido ya usada en varios escalamientos. Y ello naturalmente originó una cierta culpabilidad para él. En medio de aquel drama, cuando hubo la completa absolución para sus compañeros y para él, puesto que realmente había sido una roca la que había cortado la cuerda. Entonces fue que él viajó a América y vino en busca del Chimborazo y ascendió por primera vez esa montaña que sabemos que parece ser la más alta del mundo, más que el Everest, según han declarado especialistas. Huimper regresó y él siempre su vida la dedicó al monte, a la montaña del Ciervo. Se dedicó a escribir. Y poco a poco aquel hombre recio, filósofo, llegó, claro, a la vejez, y siempre en él, como decían sus amigos, había en él la imagen de aquella montaña. Él era una parte de esa montaña en toda su grandiosidad. En cuanto a Carrel, él siguió siendo guía de la montaña, y su muerte fue en la montaña, pero de una manera muy grandiosa. Él era el guía de un grupo, y cuando él sintió un ataque al corazón, él podía haber reposado y quizás podía haber sido atendido suficientemente, pero estaban en un lugar en que si él se atendía, podían los demás morir, porque no estaban capacitados para descender. Y entonces él les dijo que aun cuando fuera a riesgo de su vida, él los iba a guiar para que bajaran. Y así fue.
Él, todavía antes de llegar a la parte del comienzo de la montaña, del ciervo, él murió, pero había salvado a sus compañeros. Carrel ha quedado como el símbolo del montañista que entrega su vida para salvar a los que guía. Y Winkler como el montañista que, a pesar de todos los dramas, sigue fiel a la montaña a la que se ha consagrado. Hay algunos pasajes recogidos de Winkler y que quisiera transmitir a ustedes. Por ejemplo, aquello que él escribe casi al final de su vida, después de tan grandes experiencias. Y que he puesto en el pizarrón desde hace muchos días. Voy a leer algunos pequeños pasajes, pequeños en texto, pero grandiosos en su sentido y su aplicación inicial. Cuando dice: escalad si queréis, pero recordad que el valor y la fuerza no son nada sin la prudencia, y que un momento de negligencia puede destruir la felicidad de toda una vida. No hagáis nada precipitadamente. Vigilad bien cada uno de vuestros pasos, y cuando comencéis una expedición, pensad en lo que puede ser su fin. En otra parte, un poco antes, dice así: comprobé con profunda sorpresa, que digo, con auténtico horror, que aquella cuerda era la más débil de las tres. Nunca hubiera debido emplearse en el servicio que había hecho, y no la llevábamos para ello. Era una cuerda vieja, incluso débil en comparación con las demás. Hubiéramos debido conservarla en reserva para el caso de que fuera preciso dejar alguna atada a las rocas. Comprendí seguidamente que allí había que resolver una cuestión seria, y me hice entregar el cabo que restaba. Aquella cuerda se había roto netamente y no parecía haber sufrido antes del accidente la menor alteración. Pero hay que precisar que aquella cuerda, lo mismo que las otras, pertenecía al propio Winkler. No hubiera tenido que eliminarla antes de la partida, o por lo menos colocarla aparte y vigilar atentamente para qué se la utilizaba. Se pusieron de nuevo en marcha, con los sentimientos que se puede suponer. Winkler tuvo que pasar por el mismo punto donde habían caído sus infortunados compañeros, y comprobó que el paso donde había resbalado Haddow, el novato, no ofrecía la menor dificultad. Las 2 horas que siguieron fueron espantosas.
A cada minuto creía llegar a mi último trance. Los Stowalter, o sea, los dos compañeros, completamente destrozados, eran incapaces de prestarme la menor asistencia y habían perdido la cabeza de tal modo que a cada paso temía verles resbalar. No obstante, acabamos haciendo lo que debiéramos haber hecho desde el comienzo del descenso, es decir, fijar cuerdas a las rocas más sólidas para asegurar nuestra marcha. Aquellas cuerdas fueron luego cortadas y abandonadas. Además, permanecimos encordados mutuamente. Los guías aterrorizados apenas se atrevían a avanzar, ni siquiera con aquella ayuda complementaria. Pierre, el padre, Pierre Stowalter, se volvió hacia mí en varias ocasiones, repitiéndome enfáticamente con el rostro lívido y temblando de pies a cabeza: no puedo más. En este relato, como en otro de sus testimonios, Whymper se mostró harto severo con los Stowalter, especialmente con el hijo que no estaba aún muy curtido y en aquellas dramáticas circunstancias hizo un papel de triste figura. Con todo, no debe olvidarse que Peter Stowalter, el padre, era un buen guía digno de confianza que había realizado grandes ascensiones y en especial con el malogrado Lord Douglas, aquella recentísima primera del Oberhellhorn tan admirada por el propio Whymper, otra montaña. Pero en el Cervino, Tom Walter no había sido el guía jefe, ya que toda la parte difícil de la ascensión había sido dirigida con mano maestra por Cross, o sea, el jorobadito. Su brutal desaparición dejaba al guía desarmado, solo frente a una misión para la que no estaba preparado y que su quebrantamiento nervioso harto comprensible hacía 10 veces más pesada. Yo mismo tuve un día a mi cargo una cordada tras un accidente mortal que ciertamente no puede compararse con la catástrofe del Cervino, y puedo testimoniar lo que ella representa. Añadamos que el alpinismo era muy diferente de lo que ha llegado a ser más tarde. Había en él más azar y más misterio. Una montaña todavía lejana, llena de zonas de sombra y por ello temible, lo dominaba desde muy arriba. En fin, no debe sorprender en absoluto que después de lo que había sucedido, Whymper se hallaba encordado a dos pobres hombres totalmente sobrepasados por los acontecimientos, lanzados a una aventura que eran incapaces de dominar e incluso de controlar. En fin, hacia las 6 de la tarde prosigue el relato de Whymper. Llegamos a la nieve que hay sobre la vista que desciende hacia el mar, y a partir de aquel momento nos encontramos fuera de todo peligro. Hicimos diversas tentativas para descubrir algún rastro de nuestros infortunados compañeros inclinados sobre la vista. Les llamamos con todas nuestras fuerzas, ninguna voz nos respondió. ¿Qué respuesta hubieran podido esperar después de una caída semejante? Pero los 3 supervivientes no habían agotado aún las emociones que destrozaban sus energías. Se preparaban a reanudar la marcha cuando de pronto un arco inmenso se dibujó en el cielo, elevándose a grandísima altura por encima del Ixcam, o sea, uno de los lados del Cervino. Pálida, incolora y silenciosa, aquella misteriosa aparición presentaba unas líneas perfectamente nítidas y delimitadas, excepto en sus extremidades que se perdían entre las nubes. Hubiérase dicho que era una visión de otro mundo. Acometidos por un terror supersticioso, seguimos estupefactos el desarrollo de las 2 grandes cruces colocadas a cada lado de aquel extraño arco. Hubiera dudado en mis propios sentidos si los Stowalter no hubieran visto antes que yo aquel fenómeno atmosférico. Le atribuyeron una relación sobrenatural con el accidente. En cuanto a mí, pensé casi al instante que se trataba de un espejismo en que nosotros desempeñábamos nuestro papel, pero nuestros movimientos no motivaban ningún cambio. Las formas espectrales permanecieron inmóviles. Era un fenómeno maravilloso, terrible, único para mí. En las circunstancias en que nos hallábamos, no podría describirse la impresión que nos provocó. Bien, entonces, observamos pues cuántos aspectos tan profundos, tan interesantes surgen de un cuadro del sublime maestro. La enseñanza en sí es muy grande, muy detenida en cuanto a lo que vivieron estos 2 grandes hombres.
Y al mismo tiempo podemos observar en el cuadro del Sublime Maestre, en comparación con la foto real que estamos mostrando, cómo en el cuadro el Sublime Maestre hace una pequeña variante para dejar más enhiesta la montaña del cielo, más hacia el infinito, como él explica en el arte de la nueva era, que el arte no es exactamente reproducir la realidad, sino más bien enriquecer la realidad. Entonces, observamos también lo que el Sublime Maestre observa y reproduce, pero siempre dándole un cierto mensaje, como también en el caso de la montaña más cercana y de las casitas que tienen aquí unas piedras circulares para evitar que suban los animales. Y que, claro, esta vegetación ha estado sumamente clara para nosotros. Y ustedes observan que también hay la coincidencia de que la carátula de Ebro se ha reproducido desde un lugar relativamente parecido al que pintó el Sublime Maestre. El que pintó el Sublime Maestre está como un poquito más hacia la derecha de donde se tomó esta fotografía. Es decir, como caminando probablemente 50 o 100 metros más a la derecha de donde se tomó la fotografía. Pero en cierto modo tiene también el espíritu de esa realidad. Y claro, hay muchas otras observaciones, tanto de Saunier como de Winkler. Y es interesante que eran dos personajes completamente diferentes, Carrel y Winkler. Uno un pensador, un escritor, montañista también, y otro más bien un guía rudo, fuerte, que fue Carrel. Y que siendo ellos tan diferentes, sin embargo, estaban unidos por la misma montaña. Entonces, queda pues así cumplida la petición de los hermanos que, habiendo asistido al Centro de Estudios de Avanzada a las 12 del día en el auditorio de la Casa Sede, uno de los domingos anteriores, entonces ahora hemos tocado este tema, ¿verdad? Y sobre todo haciéndoles recordar ese texto, ¿verdad?, que es tan diciente, tan motivo de reflexión y que hemos leído, ¿verdad?, y que yo creo que ya no es necesario repetir, cuando es tan rico en reflexiones iniciáticas, escalar si queréis. Pero recordad que el valor y la fuerza no son nada sin la prudencia, y que un momento de negligencia puede destruir la felicidad de toda una vida. No hagáis nada precipitadamente, vigilad bien cada uno de vuestros pasos, y cuando comencéis una expedición, pensad en lo que puede ser su fin. Paz.